tal, chicos? Esta vez estaremos trabajando con ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo se representa una ecuación cuadrática? Se representa a través de un polinomio, el cual se encuentra en segundo grado. La forma estándar de cómo vamos a escribir una ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Acá, si usted se da cuenta, este es un trinomio, pero este trinomio está en segundo grado, justo lo que dice por acá. ¿Y qué es lo que representa este segundo grado? Este segundo grado lo que nos indica es que la variable x tendrá dos valores, es decir, que vamos a encontrar el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2. En sí, el grado lo que representa es cuántos valores vamos a encontrar para la variable. Por ejemplo, si tuviésemos x a la cuarta más 2x cuadrado menos 5, este trinomio está en cuarto grado. Significa entonces que vamos a encontrar 4 valores para x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. El grado nos indica cuántos valores vamos a encontrar para nuestra variable. Algo muy importante, si en dado caso cuando estemos trabajando se repiten algunos valores, por ejemplo, que x sub 1 sea 0, que x sub 2 sea 2, que x sub 3 también sea 0 y que x sub 4 sea 5, entonces vamos a decir que en este caso el valor de la variable sería 0, 2 y 5. No vamos a colocar dos veces 0, solamente lo colocaríamos una vez. Esa es la función del grado, decir cuántas respuestas o cuántos valores tiene la variable. En este caso, como son cuadráticas segundo grado, mi variable tendría entonces dos valores. Veamos entonces cómo lo vamos a trabajar. ¿Cuál es la función o cómo se aplican estas ecuaciones cuadráticas? Las ecuaciones cuadráticas se utilizan a menudo para describir el movimiento de objetos que vuelan por el aire, es decir, un tiro parabólico. Entonces, si ustedes recuerdan, el tiro parabólico se representa de esta manera. Aquí hay una palabra clave, parabólico. Luego, también los ingenieros utilizan estas ecuaciones para el diseño de cualquier pieza que sea curva, como la carrocería de los automóviles. La mayoría de los automóviles, su carrocería es con este diseño. Otra función, otra aplicación que tienen es los astrónomos utilizan estas ecuaciones para describir las órbitas de los planetas, sistemas solares y galaxias. Usted recordará que cuando usted dibujaba un sistema solar, lo que hacía era por acá colocaba el Sol y luego por acá colocaba las órbitas. Entonces, ¿a qué punto queremos llegar? El punto del diseño de lo que estamos trabajando. Si usted se da cuenta, por acá es el mismo diseño. Son órbitas llamadas parábolas. Estas son las gráficas que se van a generar cuando estemos trabajando ecuaciones cuadráticas. Las gráficas son estas. Estos son los tipos de gráficas que genera este tipo de ecuación. Es decir, que tendríamos gráficas ya sea parábola viendo hacia abajo, parábola viendo hacia arriba, parábola viendo hacia la derecha o parábola viendo hacia la izquierda. Pero este es el tipo de gráfica que genera las ecuaciones cuadráticas. Veamos un poco más de ellas. Para poder resolver ecuaciones cuadráticas existe diversidad de métodos. Uno de ellos es el método de factorización. Recordemos que esta es nuestra forma estándar. Algo muy importante antes de iniciar con el método de factorización es lo siguiente. Si en dado caso nos generan un polinomio que carece de bx, no hay ningún problema. Con este y este término yo puedo trabajar y sigue siendo una ecuación cuadrática. Si llega a carecer de c, tampoco hay ningún problema. El único problema que habría es que no esté el x cuadrado, porque en ese momento
deja de ser cuadrática y solo con esto se convertiría en una ecuación lineal. Entonces es muy importante que el x cuadrado siempre esté. No importa si hace falta algo más de la forma estándar, sigue siendo cuadrática. Sí, solo si este x cuadrado sigue en función. Entonces veamos el método de factorización. Para esto tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones. Número 1, para poder factorizar, lo primero que debemos de hacer es igualar nuestro polinomio a 0. Luego vamos a factorizar normal. Luego vamos a separar esas multiplicaciones e igualarlas a 0. Veamos un ejemplo. Tengo por acá un trinomio. Si usted se da cuenta, esto es un trinomio y el grado de este trinomio es 2. Entonces significa que voy a tener un sub 1 y un sub 2, es decir, dos valores para x. Ya está igualado a 0, así que puedo empezar a trabajar, es decir, que puedo empezar a factorizar. Y acá sería dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. Efectivamente, 4 por 3, 12 y 4 más 3, 7. Es decir, entonces que factorizado sería x más 4 y x más 3 es igual a 0. Si usted se da cuenta, por acá tenemos dos grupos, el grupo de x más 4 y el grupo de x más 3. Vamos a llamarle a esta x, x sub 1 y a esta x, x sub 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? X sub 1 más 4 es igual a 0, porque lo debo de igualar a 0, y el otro sería x sub 2 más 3 es igual a 0. Despejamos cada uno de forma separada. Aquí sería x sub 1 es igual a menos 4 y en el otro caso sería x sub 2 es igual a menos 3. Significa entonces que el valor de esta variable sería menos 4 y también sería menos 3. Estos son los valores para x. Significa que sin importar que x sea menos 4 o que x sea menos 3, mi respuesta de igualación sería 0. Veamos si es cierto. Entonces vamos a empezar con menos 4. ¿Qué pasa si trabajamos con menos 4? Entonces sería menos 4 al cuadrado es 16. 7 por menos 4 menos 28 más 12 es igual a 0. 16 menos 28 es menos 12 y menos 12 más 12, 0. Veamos en el otro caso. Ahora veamos con menos 3. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 7 por menos 3 más 12 es igual a 0. Se hace 9 menos 21 más 12 es igual a 0. 9 menos 21 es menos 12 y menos 12 más 12 también es 0. Entonces, justo lo que decía al inicio que me iba a cuadrar con 0, así fue con las dos comprobaciones. Entonces, acá es muy importante factorizar y luego comprobar que las igualdades sí existen. Veamos otro ejemplo. Por acá tengo otro, acá es un binomio y acá tengo un monomio. Ok, lo primero que voy a hacer es igualarlo a 0. Entonces, si yo lo igualo a 0, me quedaría como 2x cuadrado más 6x. Este menos 2x se convierte acá en más 2x, por tal motivo es 6x. Algo bien importante acá es analizar la operación antes de empezar a factorizar. Acá, si no existiese esta x, entonces cuando yo opere acá me tiene que cuadrar con menos 2. Pero como existe esta x, recordemos algo. Como está en segundo grado, entonces x va a tener dos valores, x sub 1 y x sub 2. Los desconozco por el momento. Y como acá yo tengo x, entonces significa lo siguiente, que yo tendría dos soluciones o dos igualdades, yo tendría dos igualdades diferentes en el momento en que yo empiece a sustituir valores. Lo veremos cuando ya esté sustituyendo. Quedémonos con esta parte acá, que va a ser muy importante. Entonces yo ya igualé a 0 y por acá vamos a factorizar. Tengo un factor común. Mi factor común sería 2x. Por tal motivo me queda x más 3 es igual a 0. Acá están mis dos grupos. Este sería un grupo que es un monomio y acá me quedaría el otro grupo. Le vamos a llamar a esta x sub 1 y a la otra le vamos a llamar x sub 2.
Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería 2x sub 1 es igual a 0. Por tal motivo, yo puedo decir que x sub 1 es 0, porque 0 partido 2 es 0. Y el otro sería x sub 2 más 3 es igual a 0, es decir, x sub 2 es igual a menos 3. Quiere decir entonces que yo ya encontré los valores para x. Un valor es 0 y el otro valor es menos 3. Entonces, x en este momento puede valer 0 como también puede valer menos 3. Veamos la comprobación, veamos la igualdad. Entonces voy a empezar, ¿qué pasa cuando x sea 0? De 0 al cuadrado es 0 y 0 por 2, 0. 4 por 0, 0 y menos 2 por 0, 0. Entonces mi primera igualdad me cuadró con 0. Veamos la otra igualdad, ¿qué pasa si x es menos 3? Menos 3 al cuadrado es 9, 9, 4 por menos 3 menos 12 y menos 2 por menos 3 es 6. 2 por 9 es 18 y 18 menos 12 es 6. Entonces, aquí están mis dos igualdades. Sin embargo, se da cuenta que las igualdades acá me quedó con 0 y acá me quedó con 6. A eso me refiero con dos igualdades diferentes. En el caso anterior, cuando yo hice la sustitución, ambas me cuadraron con 0. ¿Pero por qué? Porque acá desde el inicio me había dicho que me tiene que cuadrar con 0. Si no hubiese existido esta x, entonces ambas igualdades me hubieran cuadrado con menos 2. Pero como existe la x y la x en ese momento era una incógnita, entonces significa que iba a tener dos igualdades diferentes. Veamos un poco más. Por acá tengo un binomio versus un independiente. Nótese por favor que acá me está diciendo algo, que cuando yo encuentre el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2, porque es un polinomio al cuadrado, entonces no importa cuáles sean los valores, ahora sí me tienen que cuadrar con 3. Es decir que las igualdades van a ser lo mismo en ambas. Veamos entonces cómo lo vamos a trabajar. Lo primero es igualar a 0. Entonces ya lo tengo igualado a 0. Vamos a factorizar. ¿Cómo me queda factorizado? Hagamos una retroalimentación. 2x cuadrado más 5x menos 3. Si factorizo dos números que multiplicados me den 2x cuadrado, sería 2x por x, que 2x por x es 2x cuadrado. Dos números que multiplicados me den menos 3, podríamos decir que menos 1 por 3, menos 1 por 3 es menos 3. Y si multiplicamos de forma cruzada, que sería 2x por 3, sería 6x y x por menos 1 es menos x. Es decir que acá es 5x, justo este término. Entonces, ¿cómo me queda factorizado? Sería 2x menos 1 y x más 3. Veámoslo acá, 2x menos 1 y x más 3. Entonces, por acá usted se dará cuenta que ya tengo los dos grupos. Acá a este le vamos a llamar, este es un grupo, este es otro grupo, a este le vamos a llamar x sub 1 y a este x sub 2. Entonces, ¿cómo me queda? 2x sub 1 menos 1 igual a 0 y el otro x sub 2 más 3 es igual a 0. Despejamos x sub 1 y me queda acá 2x sub 1 es igual a 1, x sub 1 es igual a 1 medio. Despejamos x sub 2 es igual a menos 3. Quiere decir que los valores de x es 1 medio y también menos 3. Sin importar qué valor yo utilice de estos dos, me tiene que cuadrar con 3. Veamos entonces si es cierto. Empecemos con 1 medio. 1 medio al cuadrado es igual a 1 cuarto y 5 por 1 medio es 5 medios. Acá 2 por 1 cuarto sería 2 cuartos, o sea, hace 1 medio. 1 medio más 5 medios es igual a 6 medios y 6 medios equivale a 3. Me cuadró con lo que me habían indicado. Veamos qué pasa si x es menos 3. Entonces acá menos 3 al cuadrado es 9, o sea, hace 2 por 9 menos 15 es igual a 3. 2 por 9 es 18 y 18 menos 15 es igual a 3. Entonces por acá tengo la igualdad sin ningún inconveniente y lo único que hice fue igualar a 0. En todos los casos fue igualar a 0 si no estaba igualado a 0. Luego factoricé, puedo utilizar cualquier tipo de
de factorización, separo por x sub 1, x sub 2 y listo, ya encontramos los valores y luego solamente verificamos que las igualdades cuadren con lo que nos indica la operación original. Espero que les haya gustado el tema y hayan comprendido. Gracias por su atención.